Gracias, señora presidenta. Quiero, en primer lugar, expresar mi solidaridad con el presidente de la Cámara, cuyo respeto por quienes piensan distinto quiero destacar. En segundo lugar, dado que haremos una sola votación, pido que conste mi voto positivo por el conjunto del Código, con excepción del artículo 19, que conste donde corresponde mi voto negativo para el artículo 19. En tercer lugar, que en realidad es en primer lugar, no puedo menos que recordar hoy a Néstor Kirchner, cuando sentado en una de las bancas por acá, estuvo aquel día en que votamos favorablemente el matrimonio igualitario, momento en el cual algunos diputados de nuestra propia bancada tuvieron y pudieron expresar, como voy a hacer yo hoy respecto al artículo 19, una opinión diferente. Entonces, si desde esta bancada puedo hacerlo, no entiendo, señora presidenta, qué le pasa a la oposición que no está ahí. Y entonces deduzco que tiene un compromiso con el pasado, que tiene un compromiso con el siglo XIX, y que tiene compromisos en el presente, que tiene compromisos con el mercado, que tiene compromisos con los buitres de acá, con los buitres de afuera, que tiene compromisos que le impiden entender, aceptar, votar por este código que tiene un hondo sentido humanístico, que no puede votar, que no quiere votar por temas, ¿sí?, como los cambios en la familia, como el reconocimiento de los sujetos de derecho que se reconocen en este código, por el abandono definitivo del patronato, por darles la palabra a los niños y a los adolescentes, reconociéndolos como sujetos de derecho, a los discapacitados, a los pueblos aborígenes. Están en contra de los cambios referidos a la herencia que afectan positivamente las relaciones entre las generaciones, y por las mejoras sustanciales a muchos de los derechos de la mujer que están en este código. Sin embargo, la versión del artículo 19, aprobada en el Senado, no refiere al seno materno y puede entenderse como un atraso respecto a la de Berezarfield, en tanto la alusión al seno materno permitía diferenciar a la fecundación en el útero materno de la fecundación extracorpórea que no existía en la época de Vélez. No acuerdo con las que estaban reglados, perdón, se me saltó algo de la computadora. Bueno, lo voy a decir de otra manera. Con lo que no acuerdo, ¿sí?, es con la idea de que el artículo 20 modifica o actúa sobre el artículo 19. No acuerdo con eso. No acuerdo porque se sostiene, ¿sí?, que tácitamente, ¿sí?, la diferencia entre concepción y fecundación. Esa diferencia entre concepción y fecundación, ¿sí?, es la diferencia que fundamenta el Comité de Ética, el Comité Nacional de Ética, de Ciencia y Tecnología, que fundamenta el CELS y una serie de organismos de derechos humanos, que fundamentan la diferencia entre esos dos momentos. Y quiero decir que el artículo 19 lo que establece es la completud de la persona humana desde el momento de la concepción. Y además de eso, no dice, como decía en el artículo original, que era mucho mejor, en el seno materno. Es un error decir que queda abierta la posibilidad de avanzar en la legislación del aborto, ¿sí?, y decir que el aborto es materia solo penal y no civil. No estoy de acuerdo. En el propio proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, del cual soy cofirmante, se establecen acciones de orden civil referidas al derecho de la mujer de decidir sobre el propio cuerpo y la propia planificación de su vida. De acuerdo al artículo 22, toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos que son restringidos en el artículo 24 para las personas incapaces, menores de edad y personas por nacer.
se entiende que los mencionados son sujetos de derecho en relación a la satisfacción de las necesidades básicas de toda persona humana, lo cual está establecido en el Pacto de San José de Costa Rica, por lo tanto tiene carácter constitucional. Debo manifestar mi desacuerdo con ese razonamiento por lo siguiente. Lo que acabo de decir sobre la adjudicación de completud como persona humana al embrión implantado no surge de una base científica. Desde un punto de vista, se opone taxativamente a toda forma de interrupción voluntaria del embarazo en cualquier momento del proceso de gestación. La ausencia de mención alguna a la fertilización asistida en el Código Civil y Comercial otorga una debilidad de base a las leyes que se dicten con posterioridad al respecto y puede interpretarse como voluntad del legislador no otorgar estatus legal a aquella práctica, aun cuando en otros artículos se refiera a ella. Al respecto, estoy teniendo en cuenta la opinión del Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología, avalada por cientos de científicos, sobre el concepto de vida y su diferencia con el de persona humana. De acuerdo al expresado en el artículo 22, no podrían limitarse la satisfacción de las necesidades básicas de los embriones, dado que en tanto personas humanas serían sujetos de los derechos básicos, para el caso el derecho a la vida y a todos los procedimientos destinados a su prolongación. En consecuencia, el texto del artículo 19 y sus complementos del artículo 20 y 22 cierran la posibilidad de toda interrupción voluntaria del embarazo, incluidos los casos de patologías por favor, concluya que se agotó el tiempo. Con la vida posterior, En síntesis, el hecho de que la versión aprobada en el Senado implique una regresión respecto a la legislación establecida en el siglo XIX. Diputada, puede insertar, Perfecto, voy a insertar. Está en cero y hay muchos diputados que hablaron 2 y 3 minutos sí, más. Pero... Voy a hablar uno solo. Un solo minuto más. Pero colaboremos, por favor. Ok, voy a abreviar lo que voy a decir en un minuto. Y lo voy a abreviar porque les pido, ojalá todos los diputados lean la inserción que voy a hacer, porque no va a ser solo mi inserción personal, sino que lo que voy a insertar como nota es el documento del Comité Nacional que acabo de mencionar, donde están los mejores científicos de este país, y además el documento del CELS y de otros organismos de derechos humanos. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputada.